Hola chicos, ahora en este tutorial vamos a aprender a determinar la última fila y la última columna de una tabla o conjunto de datos. ¿Para qué nos sirve determinar la última fila y la última columna de un conjunto de datos? Para poder copiar el contenido de esta tabla o conjunto de datos, ya sea dentro de la misma hoja, o de una hoja a otra hoja, o también de una hoja a otra hoja, pero de diferentes libros. Bueno, empecemos con el video. Para esto vamos al editor de Visual Basic. Yo ya tengo preparado mi módulo con 3 procedimientos. Lo tengo avanzado para hacer más corto el video. Antes de empezar con los procedimientos para determinar última fila y última columna, vamos a explicar un poco de la diferencia entre las propiedades rows y columns y la propiedad row y column. Cuando utilizo la propiedad row o column, así solo como row y column sin la S, esta solo se puede aplicar a una celda en específica. En cambio, si utilizo la propiedad rows o columns, o sea con la S, como dice acá, rows o columns, solo la puedo aplicar a un conjunto de celdas o a un rango de celdas. Bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Acá tengo un procedimiento que yo le puse por nombre subfilas columnas. Voy a determinar en este primer momento el total de filas y el total de columnas de esta hoja, de la hoja datos, y luego voy a determinar el total de filas y el total de columnas de este rango de datos o conjunto de celdas. Bueno, antes voy a declarar esta línea application.scriptUpdating igual a false. Con esto deshabilito las actualizaciones de pantalla. Voy a declarar 3 variables, una de un objeto y 2 de tipo long. La variable objeto se llama shDatos, va a ser un worksheet, y la variable filas columnas, va a ser de tipo long. Voy a asignar el valor a mi variable objeto, set shDatos es igual a worksheet, entre paréntesis y comillas datos. Como ya saben, para asignar valor a una variable objeto tengo que anteponer la palabra set. Ahora voy a determinar en esta parte, en estas dos líneas, el total de filas y columnas de mi hoja datos, ya que en la variable objeto shDatos he guardado mi hoja datos. Como lo hago de esta manera: filas es igual a shDatos.rows.com, columnas es igual a shDatos.columns.com. Lo que le quiero decir es que haga esto: de la hoja datos, cuéntame el total de filas, y en la variable columnas, que guarde de la hoja datos el total de columnas, o sea que cuente el total de columnas y lo guarde en esta variable, que cuente el total de filas y lo guarde en esta variable, y lo muestre en estos dos MSGBox que le pongo acá: MSGBox entre paréntesis comillas número de filas, dos puntos, es igual a concatenando con ampersand filas, igual MSGBox entre paréntesis comillas número de columnas, dos puntos, espacio, cierro comillas y concatenando con ampersand columnas, y le pongo Visual Basic Information. Y en los dos segundos MSGBox voy a capturar el total de filas y columnas, ya no de toda la hoja, sino de este conjunto de celdas o rango, es decir, de la N5 hasta la R15. Y lo mismo, ¿no? Acá le digo filas es igual a shDatos.range entre paréntesis y comillas N5 dos puntos R15.rows.count. Lo que yo le quiero decir es, en este rango de datos, en el rango de datos N5 hasta la R15 de la hoja datos, cuenta el total de columnas, el total de filas, y guárdalo en esta variable. Y igual, en este rango de datos de la hoja datos, cuenta el total de columnas y guárdalo en esta variable columnas, y muéstrame los valores en estos dos MSGBox. Número de filas es igual a número de filas es igual a filas, número de columnas es igual a columnas. Voy a ejecutar este procedimiento, pero antes vamos a verificar. Si yo voy acá a la última fila, vemos que tengo 1.048.576 filas. Entonces, si ejecuto el procedimiento, me dice número de filas de
como dijimos, primeramente vamos a determinar el número de filas de todo el libro. Es 1.048.576 filas. Número de columnas 16.384. Ahora solo del conjunto de datos me dice que tengo 11 filas y 5 columnas. Regresamos acá y subimos. Como dijimos, acá tenemos 11 filas y 5 columnas. Ahora, ¿por qué utilizo en las variables filas y columnas el tipo long y no integer? ¿Por qué? Porque integer solo me aguanta hasta el entero, como entero, hasta máximo, hasta el número 32.000 y algo más, casi 33.000. Entonces, si yo sé que mis datos o mi tabla van a ser menos de 33.000 filas, entonces puedo utilizar tranquilamente integer. Pero si yo soy consciente que mis datos pueden sobrepasar las 33.000 filas, entonces me conviene utilizar long. ¿Por qué? Porque yo puedo llenar máximo hasta 1.048.576 filas. Entonces, si utilizo integer, me va a aparecer un mensaje de desbordamiento. Por ejemplo, voy a cambiarlo acá, integer. Lo cambio a integer, ejecuto el procedimiento, me aparece desbordamiento. ¿Por qué? Por lo que dije, ¿no? Que máximo me aguanta hasta cierta cantidad, hasta 33.000, es 32.000 y algo más. Entonces lo cambio a long y ahora sí, ejecuto y me aparece lo mismo. Ahora vamos a explicar. Para determinar con el primer método, para determinar la última fila y la última columna, lo que yo tengo que escoger es una columna que siempre esté llena, y la fila que también siempre esté llena. En el caso de la fila, siempre va a ser la cabecera de la tabla o la cabecera de los datos, porque esto siempre va a estar lleno. En caso de la columna, esto puede variar. Por ejemplo, podría escoger que el procedimiento lo ejecute a partir de la columna 1. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi tabla el trabajador siempre va a tener un DNI, o lo puedo hacer de repente por nombre, porque yo sé que siempre va a tener un nombre, o por sexo, que siempre va a tener un sexo, o por fecha de nacimiento, que siempre va a tener fecha de nacimiento, pero más no por fecha SS, porque como vemos no todas las filas tienen datos, o DNI del jefe, porque tampoco tienen datos. Lo que yo voy a hacer con el procedimiento va a ser lo siguiente: le voy a decir primero que se vaya a la última fila, y una vez que esté ahí, con la combinación de teclados Control Shift flecha para arriba, se va a situar en esta celda, me va a capturar la fila de esta celda. Y lo mismo acá, le voy a decir que se sitúe en la última columna, y con la combinación de teclados Control Shift flecha a la izquierda, me va a capturar la última columna con datos, y me va a capturar la columna de esa celda. Ahora, ¿por qué digo que la columna que voy a escoger para hacer ese cálculo tiene que estar siempre llena? Porque imaginémonos que yo escojo la 1 y estos 3 registros no tengan datos. Entonces, si yo aplico el Control Shift flecha para arriba, automáticamente se va a situar acá se va a activar esta celda y me va a capturar como última fila la 566, cosa que me va a generar un error porque mi tabla llega hasta la 569. Por eso digo que tiene que ser una columna que esté con los datos completos. Entonces empecemos con el procedimiento. Yo le puse acá sub última fila, última columna. Acá deshabilito las actualizaciones de pantalla. Declaro las 3 variables que declaré en el primer ejemplo, que son una variable objeto y 2 variables tipo long, fila y columna. Le asigno un valor a mi variable objeto, set sh datos es igual a worksheet entre paréntesis y comillas datos, y ahora calculo fila y columna. ¿Cómo lo hago? De esta manera: fila es igual a sh datos.cells, entre paréntesis. Ahora tengo que decirle desde qué celda quiero que me inicie el conteo. Desde el parámetro de cell siempre es fila, columna. Yo estoy eligiendo que sea la columna 1. Con este rows.count le digo que se vaya a la última fila de mi libro, es decir, a la 1.048.576, me parece que ese es el dato. Y una vez que esté ahí, que haga el Control Shift flecha para arriba, y en la celda que encuentre, o la primera celda con datos, me capture el número de columna.
Y lo mismo acá, ¿no? Igual le digo shdatos.cells. El parámetro que tengo que ingresar es fila columna. En este caso yo quiero que empiece la fila 5 porque es la fila de mi cabecera. Pero la última columna. Y la última columna va a ser columns.count, o sea, la última columna de mi libro. Y una vez que esté ahí, con este end.x2left, lo que le digo es que haga un control shift, flecha a la izquierda, y una vez que encuentre la última fila con datos, con este punto column capturo el número de columna y lo guardo en estas variables. Si yo ejecuto este procedimiento, va a pasar lo siguiente. Voy a situarme acá para tenerlo más claro. Ahí. Si yo ejecuto este procedimiento, me va a retornar lo siguiente. Como última fila, la 569, y como última columna, la 18. Verifiquemos, la 569. Sí, está perfecto, 569, pero la última columna no me retorna lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con esto. Como yo dije, voy a la última columna y lo que hago es situarme en esa última columna y le digo control shift flecha a la izquierda y me retorna esto. Entonces, como yo soy consciente que al costado de esta tabla existe otra tabla, entonces no puedo decirle que empiece de la última columna, sino tengo que decirle que empiece de la última columna vacía adyacente a mi tabla de datos, es decir, de la 10, 11, 12 o 13. Yo le voy a decir que empiece de la 13 en esta oportunidad, porque al hacer esto recién voy a obtener este valor, porque me interfiere esto. Y lo mismo, ¿no? Si en lo que es filas, yo sé que en la parte baja de mi tabla existe otra tabla, entonces igual no podría empezar de la última porque me va a capturar la tabla más, la columna, la fila más próxima. Entonces tengo que prever eso. Entonces yo voy al editor de Visual Basic y modifico, comento esto y acá le digo que ya no empiece de la celda 5, de la fila 5 y la última columna, sino que empiece de la fila 5 pero de la columna 13, es decir, que empiece acá. Regresamos acá y le decimos que empiece de la fila 5 y columna 13. En la fila 5 columna 13 aplico el control shift y flecha para la izquierda y se sitúa en esta celda y le digo que me capture el número de columna, que vendría a ser 9. Entonces yo ejecuto este procedimiento. Ahora sí, última fila 569, última columna 9. También existe otro método que es con el bucle do while, y lo voy a utilizar ahora. Vamos a explicar. Igual esto a este procedimiento le puse subúltima fila columna 2. Deshabilito las actualizaciones de pantalla, declaro 3 variables, fila columna tipo long y shdatos tipo worksheet, una variable tipo objeto y 2 variables de tipo long. Esto asigna un valor a mi variable objeto y ahora sí, le digo en shdatos.range a5.activate. O sea, quiero que me active la celda A5 para empezar el procedimiento, o sea, que me active esta celda. A partir de acá vamos a hacer el cálculo para este lado y para este lado. Entonces que me active la celda 5 y que aplique esto. Con esto que le digo, do while not is empty active cell.offset 1,0 cierro paréntesis punto activate el loop. El do while siempre lo cierro con un loop. Y la fila va a ser igual active cell.offset menos 0,1 menos 1,0 perdón punto rows. Vamos a explicar qué es lo que hace. Lo que le digo es acá hacer esto mientras no haya una celda vacía. ¿Qué tiene que hacer? Esto de acá. Hacer mientras no haya una celda vacía. O sea, hacer esto de acá mientras no haya una celda vacía. ¿Qué le digo con esto? ActiveCell.offset 1,0.activate. Esto es fila columna. Le digo que me avance una fila hacia abajo hasta que encuentre la primera fila vacía, es decir, hasta que encuentre esta fila. Una vez que encuentre, yo no puedo capturar directamente el número de fila de esta celda porque está vacía, entonces le tengo que decir que regrese una hacia arriba y recién una vez regresada una hacia arriba le digo que calcule esa fila.
y por eso que acá yo digo fila es igual ActiveCell.offset menos 1,0. Con esto digo que regrese una hacia arriba y recién con este punto row me calcule la fila. Como expliqué, el punto rows es para un conjunto de celdas y el row sin ese es solo para una celda en específica. Y lo mismo para la última columna. Le digo que me active la celda A5 y esto do while not is empty active cell. O sea, hacer esto mientras no haya una celda vacía. ¿Qué va a hacer esto? Que la celda activa me avance hacia la derecha. Pues ActiveCell.offset 0,1.activate. Lo que yo le digo es esto, lo siguiente: que se sitúe en la celda 5 y me avance hacia la izquierda hasta que encuentre una celda vacía. Una vez que encuentre la celda vacía, me retorna 1 y esa celda activa, en la celda activa a la que ha retornado, me capture el número de columna. Con esto, columna es igual a ActiveCell.offset 0,-1. Siempre es fila, columna. Que me regrese una columna y que me calcule punto column, que me capture el número de columna y lo guarde en esta variable. Y por eso es que si yo ejecuto esto, me va a retornar última fila 569, perfecto, y última columna 9. Entonces, y ahora, ¿cuál utilizo? Yo utilizo los dos. Por ejemplo, si va a depender mucho del tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo tengo como una tabla. Al tenerlo como una tabla me pasa algo extraño o algo que hace que el primer procedimiento, este de acá, no me retorne los datos que yo deseo. ¿Por qué? Porque si yo borro los datos de esta tabla y aplico mi Control Shift flecha para arriba, mi última celda, mi última celda con datos va a ser esta y me va a retornar 569. Pero para mí, en realidad, si esta no tiene datos, yo quiero que me retorne la 558. Entonces ahí me puede generar un error. Entonces, cuando yo sé que trabajo con tablas, prefiero trabajar con el segundo procedimiento, que es con el do while. Pero si trabajo sin tablas, trabajo con esto. Y va a depender como digo, de la naturaleza de sus datos. Por ejemplo, ahora he borrado los datos y mi última fila es la 558. Voy a volver a ejecutar el primer procedimiento y me va a retornar como 569 y la última columna como 9. Entonces, si ejecuto yo la segunda, ahora sí me va a retornar la 558 y la última fila como 9. Como ya he explicado, ¿por qué? Porque el primer procedimiento lo que hace es situarse en la última fila, en la última celda, perdón, y luego Control Shift flecha para arriba y me retorna esta como la última fila con datos. Bueno, como ya saben, el archivo lo voy a dejar en la descripción del video para que la puedan descargar y revisar con más tranquilidad. Eso ha sido todo, espero que les haya sido de mucha ayuda y gracias.